Chao, Shalom, estamos en un programa más de conciencia auditiva. En este momento estábamos recordando, le conversaba yo a Gerardo de Santiago Genovés, era un español sumamente brillante. Bueno, a todos los amigos de España los saludamos y saludo con mucho cariño a mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, el doctor Carlos Barra Morán. Pues la primera nota de la semana, empezamos con notas ligeras. La primera es que Big Brother de este 2015, obviamente la franquicia de Big Brother que compró Televisa de vuelta en 1998. ¿Esto era de Estados Unidos? Curiosamente fue un experimento noreuropeo. Me parece que fue Suecia o Finlandia quien originalmente inventó el proyecto. Se vende después en España, donde fue un rotundo éxito. Rebota a Que le Estados llamaban Unidos. el hermano mayor. El hermano mayor. Y rebota después a México. Y pues hay que No sé por qué el contextualizarlo, hermano ¿no? mayor, güey. El El hermano cachorro, hermano ¿no? cachorro. Pues habría que contextualizarlo, ¿no? Recordaremos a George Orwell y su obra, pues, yo diría que su más importante, 1984. Orwell hace una construcción de una sociedad que está constantemente vigilada. Se les ocurre la idea de qué pasaría si metes gente en edad fértil, absurdamente imprudente, jóvenes, en una casa encerrados sin poder salir, con cámaras viéndolos todo el tiempo, en todo momento. Entonces de la idea nació el Big Brother. Pero en esta edición del Big Brother, pues realmente está perdiendo patrocinadores. Big Brother empezó con 20 patrocinadores, le quedan 5. Y ahorita en este momento Big Brother tiene menos visitas que videos de YouTube que tienen más visitas como tal. Entonces, una curiosidad que el Big Brother pues, Bueno, está condenado al fracaso. a mí me pareció el que yo vi de México. Sí llegué a ver algún capítulo de España, pero el que yo vi de México me pareció una reverenda estupidez, y el de España también, con todo respeto. A mí las formas de ventilar y qué hacían, cuándo fornicaban, cómo fornicaban, si iban a cagar o no iban a cagar, digo, no sé qué tanto pueda jugar con tu curiosidad morbosa de explorar algo que en términos estrictos tú ya has explorado, ¿no? Aquí hay aparentemente celebridades, pero habían celebridades muy imbéciles, ¿no? O sea, las conversaciones, cuando si yo llegué a escuchar alguna conversación de Ninel Conde ahí y yo no sabía si me mareaba o me vomitaba, o sea, una cosa brutal, ¿no? De tipos básicos, o sea, son artistas, pero son Muy tipos básicos. básicos, o sea, con cero cultura general, cero positividad hacia enfrente. Ver a este idiota alguna vez que es un cómico, Adrián Uribe, o sea, qué brutalidad. O sea, Está también el boxeador, ¿no? ¿cómo se llama este loquito? Se me fue el nombre. El chaparrito Sí, chiquitito, chiquitito, el chiquitito. chiquitito. Uno que hasta ahora creo que canta y no sé. Canelo, ¿eh? El Canelo No, era su no, el otro. Canelo está mamey. Bueno, el travieso Y Arce. gracias a la Gracias producción, a Joana, el el travieso Arce. travieso que tiene todos los dientes chuecos, ¿no? Y más en ese momento. Hay un fenómeno que sí fue exitoso. Recordarás a un artista controversial que se llama Nacho Vidal, de mera Ya, casualidad. ya. Nacho Vidal es un artista porno español, quizá el más famoso de los artistas porno latinos. Se hizo muy famoso, muy célebre en los 90 cuando sale en un video con Miguel Bosé, en el que Miguel Bosé va cantando con una especie como de vestido de novia y de repente va pasando por distintas personalidades y después aparece Nacho Vidal completamente desnudo con él. Con el amigo enfrente, con el amigo mayor. Con el amigo mayor colgando de frente, ¿no? Entonces fue como muy célebre el video. Ahora, esta parafernalia del vestido con Miguel, Rarísimo, a Miguel rarísimo, a rarísimo. Miguel le agrada el vestido. Rarísimo, rarísimo. Entonces, el dichoso Nacho Vidal hizo no un experimento, más bien hizo un programa que era la mansión de Nacho Vidal. Esto fue hace 2, tal vez 3 años, a lo mejor 5. Hizo una especie de Big Brother, pero porno. Y también, desde ese momento, la fórmula era, pues, esto ya es totalmente descarado. Sí, yo vi cuando se tiraron a la Isabel Mado, un español se la tiró en un jacuzzi, sí, sí vi parte de ello y dije, ¿por qué no me invitan? Pero bueno. ¡Oh, Isabel! Bueno, ahora, usted no necesita, siendo honestos, ver esta estupidez de Big Brother, aparte que está desangelado, no necesita verlo. Enciérrese una semana, por favor, con su suegra y va a ver lo que pasa. Ese es Survivor. Bueno, cambiando más bien en el mismo sentido, esta semana uno de los videos más exitosos fue el de un tipo que se hacía llamar el M. Juárez. El M. Juárez aparece en Facebook posteando videos
donde él hablaba de una red de narcotráfico que él dirigía y que él era el jefe de plaza, por así decirlo, de Tampico y de Guadalajara, del grupo Guerreros Unidos. Tanto se le hizo publicidad a sus videos que eran entre jocosos, entre torpes, etcétera, amenazando, y él hablando, y es un tipo medio fornido, como tipo la Barbie, que la Procuraduría Especial para Delitos contra la Salud fue y lo agarró. Entonces van, lo agarran, lo llevan detenido, y el tipo tardó casi 2 días en demostrar que en realidad no era narco y que los videos eran solo pues una broma jocosa en YouTube. Le costó 20,000 pesos salir bajo fianza y ahora está sujeto a proceso por lo que le puedan encontrar. Entonces se van a inventar algún tipo de delito por hacerse pasar por narco en YouTube. Ay, qué idiota. Bueno, interesante. Ven, ustedes aprendan, este mundo está hecho una verdadera mierda. Pero me parece increíble, ¿no? O sea, siempre hemos criticado la habilidad del Estado mexicano para decir, te detengo y después investigo, y en este caso, pues lo mismo, ¿no? Entonces, vimos algo en YouTube, nos convenció, te detenemos, vas para adentro. Increíble. Y ahora, otra nota interesante, esta semana. Oye, bueno, este tipo, ¿cómo es que se llama? Él es el M. Juárez, su nombre real no se El M. Juárez podía tratar de vender esto porque se resultó creíble, que le dé la receta a Peña Nieto a ver si alguien le cree, ¿no? Eso sí está muy fuerte, ¿eh? Esta semana la NASA anunció que pasó cerca de la Tierra el sábado, para ser exacto. Bueno, va a pasar este sábado hoy. Un asteroide que mide 2.6 kilómetros. Según la NASA sería suficiente para hacer pedazos el planeta. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, curiosidad de asteroide va a pasar exageradamente cerca de la Tierra, tanto como 2 veces la órbita o la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Y puede haber alguna cuestión de alterar las mareas? No se prevé nada, solamente que el asteroide va a pasar cerca. Bueno, yo le recomiendo aproveche de fornicar por lo que pase si ya no estamos el lunes. Y hablando de fornicar, tenemos una... ¿Ustedes sabían que los gallegos pensaban que fornicar era una nueva tarjeta de crédito? Fornicard. Hubo esta semana un incidente chistoso en la Universidad de Indiana. Se inició una investigación primero muy secreta diciendo que había algunos reportes de novatadas que se pasaban de la raya. Empiezan a investigar un poco y resulta ser que en la fraternidad que se llama Alpha Tau Omega, o ATO, en esta Alpha Tau Omega contratan a 3 prostitutas, y me parece que una de ellas era incluso bailarina exótica. Qué bonito. Preciosidad. Y a los 6 personas... ¿Pero que no te ponen billetitos? Exacto. ¿O pasas la tarjeta de crédito también? Por la raya. Por la raya, ¿no? O de esos cajeros nuevos, ¿no? Pero bueno, contratan a 3 prostitutas para hacer la novatada. La novatada era que los chicos iban a tener que hacer cunilingus o poner su boca donde no brille el sol de las chicas. En repetidas ocasiones completamente desnudos. El beso negro, completamente desnudos ellos, completamente desnudas ellas, enfrente de todos. Uy, ¿para qué necesitaban desnudarse ellos si nada más iban a poner la boca? ¿Y por qué no? El video fue difundido en una red que se llama Reddit. En Reddit se encuentra el video, el rector del campus queda muy molesto y desmantela prácticamente toda la fraternidad. Y estaba molesto y dice, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no lo invitaron? Y se suspende a todos los alumnos indefinidamente. Al mismo tiempo, la Universidad de Indiana, que formaba parte de una red de universidades a nivel nacional en Estados Unidos y que estaba luchando por volverse parte de las mejores 20 universidades, quedó también suspendida de la red y está sometida bajo investigación. Ahora, si esto le pasa aquí a Litra o al CENIES, no les preocuparía porque ellos no están en ninguna red de nada. De ningún tipo. Entonces, bueno, otra de esas. Y en otra universidad, en la Universidad de Texas Southern, o la sureña de Texas, otro tiroteo. ¿Es cierto que los tejanos son los que tienen más armas en Estados Unidos y más violentos aparentemente? El lugar donde existen más armas per cápita en el mundo es Texas. Se calcula que hay 7 o 10 armas por habitante solo en el estado de Texas. Incluso, por ejemplo, para tener una licencia de porte oculto, todo lo que tienes que hacer es llenar un formulario, estampar tu firma y enviarlo por correo. A vuelta de correo 3 días después te llega una licencia y puedes tener un arma
portarla, el arma, cuando quieras, oculta dentro de tus ropas. Entonces sí, Texas sí tiene un problema. Aquí al parecer fueron dos chicos. Lo que me comentabas una vez de Elvis, sacó licencias ahí Muchísimas. precisamente por eso. Muchísimas. Elvis era un adicto a las armas, pero tremendo. Entonces sí, esto sí es un problema en el caso de Texas. Ahora entiendo por qué Priscila lo quiso tanto, porque le gustaba la pistola. De hecho, su pistola favorita era una 357 Magnum, una chonchota. Y pues, de una desgracia, ¿no? Y hay en esta nota una nota relacionada que comentan que abrieron una tienda de armas en lo que había sido una casa prácticamente al lado de un jardín de niños. Entonces, un poco cuestionable, ¿no? Lo que fíjate que lo que se ha perfilado con respecto a estas condiciones también tiene que ver estos crímenes que le llaman crímenes de odio. O sea, estas condiciones de repente hay cuestiones también involucradas raciales, inclusive religiosas. Es decir, está bastante complicado, ¿no? Pero debería ser un país que las armas estuvieran reguladas, ¿no? Y parece que no tienen ninguna regulación. No. No sé si esto lo hace ver como más libre, como un país más racional. Pero... No, creo que al final Estados Unidos lo que tiene es que es un país donde las empresas que fabrican armas tienen un mercado gigantesco en Estados Unidos. Cada año se vuelve a vender, de los casi 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, cada año se venden casi 150 millones de armas dentro de Estados Unidos. Se calcula que en Estados Unidos solamente hay 11 armas para cada habitante. ¿Y qué se están preparando para el hecatombe? No, lo que pasa es que la gente que está en la cultura de las armas de fuego... No, la gente que está en la cultura de las armas de fuego, una vez que tienes una pistola no quieres una, quieres varias. O un rifle, no quieres una, quieres varios. A mí, lo digo abiertamente, no me interesaría invadir Estados Unidos, me interesaría tirarme a algunas gringas, pero... Distinto tipo de invasión. Claro, invasión seminal, ¿no? Oye, ahorita que hablábamos de vaqueros tejanos y de cosas así, vaqueros. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. El Bronco, destapó una cloaca. Destapó una cloaca. Esta semana el Bronco clausura la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno costaba al erario más o menos 400,000 pesos mensuales. Desde ahí despachaba solo algunos asuntos particulares. O sea, como mantenimiento, como... Renta. Solo la renta. Muy mal. Porque la Casa de Gobierno de Nuevo León no era del Estado, sino que la rentaba. Muy mal. Entonces el Bronco dijo que va a despachar desde su casa y desde su oficina. Fíjate que esto está pasando con muchas dependencias públicas que rentan edificios, ¿no? Y claro, no hacen la inversión de buenas a primeras, pero a mí me parece que de todas maneras es lacerante, ¿no? Oye, 400,000 pesos al año son más de 5 millones en un año. Pues es un monto muy fuerte. No, es fuerte. Ahora, a eso agrégale que inmediatamente el Bronco hace el anuncio de que va a clausurar la casa, va físicamente a la clausura. El tipo empezó el lunes con 67% de aprobación en Nuevo León. Terminó la semana el día de ayer viernes con 72%. Claro, porque está destapando esta serie de excesos que se cometen lamentablemente con la administración de lo público, que debe ser una administración eficiente pero austera. Austera, y no puedes rentar una casa que te cueste esa tontería. Entonces, la verdad, viene el Bronco, interesante. Estuvo, claro que estuvo interesante. Estuvo interesante la nota, vamos a ver qué pasa con esto. En otra nota curiosa, esta semana, Carlos, leía una nota de lo que es el negocio de la cola, valga la expresión. No malinterpretemos el negocio de la cola por lo que usted puede estar pensando. Resulta ser que en Argentina empezó un negocio que se llama Te Hacemos Cola. Este negocio lo empieza un ex estudiante universitario que se tiene que dar de baja y se da cuenta que la gente pagaría lo que fuera con tal de no tener que ir a formarse en fila. Entonces empieza su servicio. Que también me llamó la atención porque en Chile y en Argentina, cuando a alguien le dicen que es cola, es que es maricón. O sea, te hacemos cola, o sea... Ok. No va a faltar que decir, no, yo ya soy. Te quitamos la cola, otro rollo. Pero en este negocio de Te Hacemos Cola, una persona cobra el equivalente a $2 americanos por hora por hacer cola por ti, para cualquier trámite que tengas que hacer. ¿Qué mierda? ¿Cómo estará de mierda la Argentina? O sea, bueno, y en Estados Unidos... Que ya hay un nicho de mercado, ¿no? En Estados Unidos se copió por uno que se llama standinline.com. Ven lo que les digo, si esos argentinos son unos pobres pendejos, ¿no?
Yo, qué bueno que no vino nadie. Lo curioso de este standing line es que el standing line se vuelve en Estados Unidos un verdadero éxito en ciudades como Atlanta, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. El standing line lo que hace es contratar personas que están desempleadas y pagarles $4 la hora por cada hora que se paran en fila. Entonces estas personas por ir a hacer Oye, fila, ¿y qué tan insalubre es para una persona? O sea, ¿qué te pasa, por ejemplo, si estás 2 horas de pie? O sea, banquito me imagino, ¿no? o se Algo llevan su creativo. Yo me sillita. imagino que algo creativo. Fíjate, entonces, de eso, los mojados que no encuentran empleo deberían hacer colas. Para ir a hacer cola no se requiere de ninguna otra habilidad más que ser paciente. Claro. Estas Hay personas, tanta vieja que lleva esas teles portátiles, sí, o sea, viendo ahí telenovelas. una persona en esto de standing line puede ganar entre $200 y Bien. $1000 por semana. Importante. $1000 por semana. Importante para Estados Unidos, $1000 a la semana es muy bueno. $1000 a la semana son 17,000 Y sin, pesos a la sin semana. pagar impuestos de ninguna. Sin pagar impuestos de nada. Bien. Dinero en mano. $17,000 pesos a la semana, 34,000 pesos a la quincena, 68,000 pesos mensuales. No, pues vámonos a hacer. Hay meses que no los gano, está fuerte. Brutal. Esta semana también celebró su cumpleaños Vladimir Putin y se dedicó a dos cosas interesantes para su cumpleaños. Primero, celebra un partido de hockey, se mete vestido y disfrazado de jugador de hockey y se mete a patear un par de tops, ¿no? Juega un par de líneas, etcétera, se pasea, todos le aplauden, se hace el canto de las mañanitas versión rusa y le llevan un pastel. Eso fue todo. Saliendo del evento, perfectamente ataviado con un traje Armani y más allá, lo llevan a una galería del Hotel Nacional, donde presentaron una obra que era toda la iconografía del siglo XX de héroes con la cara de Vladimir Putin. Esto es James Bond con la cara de Putin. Esto es, no sé, Luke Skywalker con la cara de Putin. Todos los héroes de la cultura pop con la cara de Putin. Entonces, está como medio surreal, ¿no? Pero así celebró su cumpleaños. Ahora hay que tener en cuenta, después de haber visto este reposicionamiento prácticamente imperialista sobre lo que fue el área de Crimea en Ucrania y lo que ha sucedido en Siria, me parece que es bastante hijo de Putin. O sea, es bastante hijo de Putin. Perteneció a la KGB, así que es un verdadero hijo de Putin. Me queda muy claro. La siguiente nota es divertida. Esta nota la llamamos Aguas. Invitan a David Korenfeld, el presidente de la... El güey que andaba usando helicópteros. El que andaba paseando a su familia en helicópteros, lo invita el presidente del Centro Internacional del Agua en Tel Aviv, Joseph Klafter. Y Klafter le hace una invitación específicamente a Korenfeld porque lo considera, cito textualmente, un hombre de tremenda visión en términos de manejo y administración de recursos hidráulicos. Estoy enteramente de acuerdo, qué bonito. Yo me imagino que le va a poner un helicóptero en particular, ¿no? No También, hay conveniencias como de la Conagua. también. No, bueno, el escándalo de la Conagua es un escándalo que se repite con automóviles, con ranchos con presas, o sea... No podemos parar. Bueno, y esta semana fíjate que iba Como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Iba a hacer una nota, el Universal sacó una nota bastante decente de las obras que llaman elefantes blancos. Las obras que se han creado en los últimos 2 años. Le acaban de sacar, perdón, no vi las notas, pero a Gabino Cue le acaban de descubrir unas casitas blancas también. $7 millones en Oaxaca. Entonces las cosas están brutales, ¿no? O sea... Pero las que te estoy hablando son obras que nunca se lograron concluir. Por ejemplo, ¿sabes que hay un delfinario en Sinaloa? Que quede claro, al que obra mal se le pudre el alma. hay un delfinario que se pone para rehabilitar niños con características especiales que se abre en Sinaloa. Oye, pero yo leí un artículo porque, a ver, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, el burro, si ustedes lo conocen, es un animal en extinción, pero como no es bonito, aunque tiene un atractivo que da envidia, como no es bonito, nadie hace ninguna campaña para salven al burro, ¿no? O sea, ninguna mierda se salven al burro. En cambio, tocas un delfín, o sea, por caza de atún o lo que tú quieras, y resulta, perdón, por pesca de atún, sí, ya me estoy apendejando, perdón, por pesca de atún, y
Y resulta que se arma un escándalo del tamaño del mundo. Yo no estoy en contra de los delfines, pero yo leí un artículo que los delfines tienen, como todos los animales tienen sus momentos y sus espacios, entonces que tiene mal carácter, que no es un animal precisamente que tenga, o sea, esta mamada que hace así, No es flipper. o sea, claro, no es que se esté riendo, No. no siempre. Entonces, a mí esto de las terapias con estos animales, yo tendría Si usted alguna vez cuidado. ha pisado un delfinario, o más bien se ha metido en un delfinario, los delfinarios funcionan 2 horas al día. No puede funcionar más. No, pues el animal tiene que sentirse realmente, bueno, enclaustrado, pero también por eso hacen o sea, te tienes que formar en la mañana para ir en la tarde, gacho. Porque Nadie ha ido a esa mierda del sí, yo fui alguna vez o en yo fui Cancún. alguna vez a un delfinario y te formas casi una hora para entrar, ya entras, son 30 minutos el show, hay 4 grupos que entraron a Y ver que lo los mejor es delfines. la vieja que le está pasando los peces, ¿no? Bueno, y se acabó. Claro. Ya no hay más delfines por el resto del día. Y sí, efectivamente, porque tienen mal carácter. Y porque después ya no solo no hacen los suertes y los trucos y la chingada, sino que van y le pegan a los turistas. No, imagínate un coletazo, o sea, un coletazo. Porque te pegue con la, claro, con la boca, está fuerte. No, por eso hay que... Es que son, para nosotros, para el ojo humano, son bellos. Claro. O sea, es un animal bello. Claro. Pero, por ejemplo, a mí el tiburón se me hace un animal bello. Nada más que es un animal... Con mala fama. Con mala fama porque... Agradezcan a Spielberg. Porque en términos reales, nosotros no tendríamos por qué estar usurpando su hábitat, ¿no? Nadando donde no debemos para que no nos muerda las nalgas. Entonces... Aparte es uno de los únicos 2 animales, el tiburón, que sobrevivió desde... Es milenario, sí. O sea, desde la extinción de los dinosaurios. Sí. Parece que se hizo más pequeño, ¿no? Parece que disminuyó el tamaño. Evoluciona, pero viene en una línea de sucesión directa. Lo que es curioso del delfinario este de Sinaloa es que se gastan casi 400 millones en hacerlo. Oye, Se hace. Entonces y nunca se ocupa. Este güey de la función pública, Virgilio Andrade, el hobby. A lo mejor también evolucionó porque disminuyó tiene un pinche tamaño así, pero... Él evolucionó de los libros de Tolkien, eso es todo lo que le pasó a él. Y hablando de este tipo de cuestiones, hay también una obra del Yaqui, la estatua del Yaqui, que se montó en Sonora. Nunca han terminado la estatua, se gastaron 400 millones en hacer un parque gigantesco con la estatua de un yaqui en el centro. Y cuando llegan los yaquis y ven la obra, dicen, eso no es un yaqui, no lo queremos. Y no dejaron que terminara la obra. Hay otras obras en Chihuahua, lo mismo pudo haber pasado, millones. Lo mismo pudo haber pasado cuando canonizaron a Juan Diego. Le hubieran dicho, este güey es un soldado español, porque no se parecía en nada a un indígena, en nada, ¿no? ¿Cuándo los indígenas han tenido barba, con todo respeto? Nada. Entonces, bueno, esta es una tristeza verdadera. Y por último, bueno, esta semana también miembros del sindicato del IMSS protestan enérgicamente fuera de las oficinas centrales, bloqueando el acceso al circuito interior de una forma absurda, porque la gente al interior del sindicato está promoviendo la privatización del instituto. Y la queja de estas personas es, no pueden privatizar el Seguro Social. Ya se había jugado con esta idea a principios del año, que la administración de Peña quería privatizar el Seguro Social. Me llama la atención que esta semana se hizo mucho alarde de lo positivo de creación de empleos de esta administración. Y que se registran en el Seguro Social. Exacto, me hace mucho ruido esto. Y luego uno se pregunta, aparentemente tantas aportaciones y conseguir de repente que te den un medicamento ahí es un problema del tamaño. Y tienen una deuda de 5 mil millones con farmacéuticas, precisamente porque no llega el medicamento donde tiene que llegar. Y incluso no vayas tú a caer un día en el seguro, pero si caes en el seguro te pide el medicamento a ti. Entonces no te cobro la consulta, pero tú pagas el medicamento. ¿Qué es lo que está pasando en muchos hospitales? Aquí en Pachuca existe como tal, ¿no? Claro. Existe. Entonces, lo hubieran visto una vez que se madrió en una moto. Dice que se sentó al lado de un güey ahí en el seguro, que tenía una cochilla y el otro hablando, estoy bien. No pasa nada. El seguro es deprimente. No se lo desea a mi peor enemigo, pero al mismo tiempo es salvavidas y ha cumplido como institución mexicana desde el 42, funciona. Yo creo que es una de las instituciones que no puedes privatizar. Fue una institución que caminó a la par del proyecto desarrollista industrializador para tener una planta de obreros saludable y que pudiera responder a los intereses patronales, ¿no? No sé. O sea,
No es la mejor institución, claramente, está No, rebasada. bueno, de no tenerla la tragedia sería peor. Exacto. No, en ese sentido sí, no. Es impensable. Con esto cerramos nuestras notas curiosas de la semana. Volvemos en un ¿Y minuto. cuál es nuestra canción? Perdón. Nuestras canciones tenemos dos. La primera va a ser de Katy Perry, un éxito que ha sonado en los últimos 8 o 10 semanas en la radio. Y la pongo nada más porque Katy Perry, Katy Perry. Tiene lo suyo. Se llama Dark Horse. Y a ella le gusta el caballo, no sé si el más negro. ¿Viste pero... con quién se casó Katy Perry? Qué vergüenza. Qué asco. ¿Cómo puede? Es como la bella y la bestia, ¿no? Claro. Ahora, lo que tiene de malo Katie es esta cuestión de la artritis que tiene aquí en... Lo único que tiene de malo Katie es que vive en otro tiempo horario que yo. Exacto.